intervalo donde se encuentra el Q, esto es el F, o sea, es acá. Pero hay en este casito, ¿no? Que coincide. Por ejemplo, este cuartil 1 ha coincidido. Entonces, cuando coincide, cuando Fi menos 1, o sea, eso coincide, se toma que es el límite inferior. Ahí. 540 o 640. Es el, límite inferior. Cuando coincide es el límite inferior, 520. El ejercicio que hemos hecho, ¿dónde está? Aquí justo eso da... ¿Dónde estás? Acá, 200 en la 222. No creo que era en esta acá. En esta creo que coincidía, ¿no? 300 entre 150. ¿Dónde era? Ahí era 150 en abajo, ajá. Aquí era, ¿sí o no? Dividías en 300 entre 250, exacto, te daba en la frecuencia acumulada. Ya, ¿y cuánto le salía? Le salía 800, ¿no? Ajá. Este sería entonces el cuartil 1 mis. No, es el cuartil Oh. 2, 2, porque es 350, 300 entre 2 es la mediana. Ay, ay, ay. Ajá, es el cuartil, no, el cuartil 2 que coincide con la mediana. Y ahí ustedes tenían que tomar, 800 le salía, ¿no? Sí, sí, mis, el límite era inferior a 800. Y se toma, este sería el valor del cuartil 2, ¿no, mis? Sí, el cuartil 2 o la mediana. Ya, ¿qué más? Entonces, ¿dónde están los medios de posición? Entonces, ustedes, a partir de esto, de esta fórmula, jóvenes, pueden hallar todos los cuartiles. Por ejemplo, acá estamos en el cuartil 1, que me sale 640. El cuartil 1 es 520. Ya, el cuartil 2 ya lo conocemos, ya la mediana. Entonces, ahora necesitamos hallar el cuartil 3. ¿Cómo hallaríamos el cuartil 3? Acá tenemos límite inferior, amplitud, número de datos, frecuencia absoluta. Pero para eso primero tenemos que ubicarla. Entonces, la ubicación del cuartil 3, ¿cuál sería? Este rojito. ¿En qué sería igual? La ubicación del cuartil 3, ¿a qué es igual? La ubicación de estos datos, 20. ¿En qué es igual la ubicación del cuartil 3, jóvenes? Día 15 mis, el cuartil 3. A ver. Nos daría 3 por 20, 60 entre 4, 15 mis. Muy bien. ¿Y ese cuartil en qué está? Estaría en número de clase 4 mis. 13. Ya. A ver, acá sería más, ¿qué vamos a hacer? Cuartil 3, es por ¿cuánto? 20 entre 4 mis. Ya, por 20, no, ya está bien, 20, no me Entre paréntesis, mis, no, sí sabe, 15, me salió 15, ¿no? Ya estamos multiplicando 3, ya, esta es la fórmula de los cuartiles, 20 entre 4. ¿Qué posición? 3. Entonces, el 15, nosotros le ubicamos el 15 que va a estar en este intervalo acá. En el intervalo del 17. ¿Sí a todos les sale eso? Sí, mis. Ya. Entonces, en ese intervalo del 17, ¿quién es el límite inferior? 360 mis. 760. Ok, luego, ¿quién es ¿cuánto es la amplitud?
880, 1000 menos 880, 120, ¿no? 120. Ya. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 20. Luego la frecuencia absoluta acumulada menos 13. menos 1. Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase. 13, ¿no? 13. Ya. En la frecuencia absoluta. 4 mis. Ok. Entonces hacemos aquí formulita nada más. Más. Eso. Podemos hacerlo con la mediana nada más. Ya ve con esto, dícteme. Más, ¿quién? 760 mis. No, pero límite inferior. Abro paréntesis. Límite inferior. Más, abro paréntesis, n menos 2, ¿por qué tengo que reemplazarlo? Por la posición, 15. Multiplicarlo por, esto, restarle, aquí, Menos. ¿sí? Frecuencia absoluta anterior entre, ¿cuánto? 7. Ya, saca ya no hay paréntesis ya. Porque ya hemos hecho la división, recuerden, esta división ya está en el 15. Entonces ya no necesitan paréntesis. Cerramos y multiplicamos por la amplitud, 120, y dividimos entre número total de datos. Ya, ahora sí tenemos que ya cerrar todos los paréntesis. Ahora sí dividimos entre esto acá. ¿Entre quién? Entre FI. Cerramos, espérame. Aquí falta un paréntesis más. Y aquí eliminamos este paréntesis. Ahora sí, mira. Límite superior y Enter. Un paréntesis más. Ya lo corregido. ¿Sale? No sale 763, sale 800. A ver. ¿Qué nos pasó? Vamos a otra vez, ¿ya? Límite inferior más, ahora sí, abrimos paréntesis y viene a ser la posición menos la frecuencia absoluta anterior. Todo eso dividimos por 7, así le abrimos un paréntesis ya. Y esto lo multiplicamos por qué? Por la amplitud. Y ahora sí, lo dividimos por qué? Entre 4 ahí es. No hay. Ahora sí. Ahí es entre 4 mis. Ajá. Ahora sí, ¿no? Ya, sí, antes lo habías puesto el 20 ahí. Ahí, entonces. Porque hemos encontrado error en el secretario de forma. Por los dos paréntesis. Ahora sí, 820. Entonces, esa es la manera, jóvenes, de hallar. Por ejemplo, si yo les dijese, hay en el decil 4. El decil 4. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Ubicación. Pues copiar. Control C. Control V. Ubicación. Para ubicarlo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar aquí? Dividir primero por 10 y el 4. Ahí, ¿no? Me sale 8. ¿Y 8 dónde estaría? En 13. Ya, 8 está en 13. ¿Está bien? ¿Está ahí todo conforme? Sí, mis. Sí, mis. Ya, ese es el decir 4. Ok, luego de eso es, ¿qué? Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 540. 640. 640. 340. 640 mis. Ya. Amplitud 120. N 120. 20 ya. 20. Anterior F sub I, Cinco. frecuencia absoluta. 5 mil. 5. Anterior es esto, ¿no? 5.
Ya. F sub I. Y de frecuencia absoluta. 8, mis. 8. Entonces, y esto no me habíamos copiado, ¿no? Y a ver, sí. ¿Se recuerdan todo esto? Voy a copiar esto, ¿ya? Ahí me están haciendo doble fórmula. Y por aquí. Ya, ubicación es 8. Esto. Ajá, lo tiene todo ya. ¿Límite inferior cuánto era? 600. 40, mis. Ya. Amplitud sigue, N sigue. Frecuencia acumulada anterior. 5, 5. 5. Frecuencia absoluta. 8, mis. Ayer. 8. 8. 685. Ese 685 tiene que estar en este rango. Si no está dentro de ese rango es que se han equivocado en multiplicar o en dividir. 820 también está acá. 760 y 880. ¿Ya? Entonces, es así nomás, no hay mucha... ¿Entendieron todo? Sí. Sí, profesor. Ya, entonces ahora vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Un poquito voy a dejar de grabar. Quiero abrir mi carpeta. Todos los percentiles, decirles todo eso les parece complicado. Pasar falta, mis. ¿Cómo? O sea, sí, está fácil, mis, pero tenemos que volver a repasar para poder que se nos pueda quedar, para poder resolver los ejercicios. Ya. Ahorita acá tengo un set de ejercicios, vamos a estar resolviendo, ¿ya? Así como un resumen de todo eso. Ejercicios. Bueno, esto está. Vamos a esto. Bueno, pero se entiende, ¿no? En otras palabras, como que ya es más, ¿cómo se dice? Más fácil entenderlo por la mediana. Si ustedes saben la fórmula de la mediana, si ustedes conocen la fórmula de la mediana, jóvenes, pueden resolverlo. Los percentiles, deciles, cuartiles y todo ello. Sí lo pueden hacer. Ya, bien, entonces ahorita vamos a hacer un set de ejercicios. Acá lo tengo. Ahí está. Todos estos ejercicios los vamos a resolver. Por ejemplo, estos. Cuando falta aquí, ¿no? ¿Cómo lo pueden resolver? Ahora iniciamos por las 7. Más o menos, para que ustedes lo vayan viendo. Control C. Acá tengo 10 ejercicios. O se los paso a su tablón para que ustedes lo estén chequeando, ¿ya? Sí, mi. Sí, profesora. Hay cosas que lo van tratando de desarrollar. Lo vamos a hacer todo. Bueno, son ejercicios típicos, ¿no? Aunque yo prefiero subir ¿cómo se dice? Procesar datos. Porque así que ustedes se encuentren en tablas, es complicado. Más ustedes encuentran datos ¿en qué? Así como base de datos en realidad. Yo no he visto tanto que encuentran, ¿cómo se dice esto? Datos, ejercicios propuestos. Ejercicios propuestos. Ahora vamos a hacer ya todo eso. Ya les he enviado. Ahí lo tienen. Entonces, ahora, esto es de probabilidades. Y aquí vamos a poner solucionario. Cambiar nombre. Solucionario. Entonces, vamos a ir. Esto, ¿no? Control C. Y Control V. Pues acá nos dice
Los demás pueden estar ahí practicando. Complete los datos que faltan en la siguiente tabla considerando una muestra de 50 datos y además calcule la media y la mediana. Acá también les puede poner, calculen cuartil 1, cuartil 2, deciles. Entonces acá tenemos los datos. Ustedes van a Excel, datos. Acá tenemos nuestra variable que es X sub Y. Esto para esta tabla de frecuencia, ¿para qué tipo de datos creen que ustedes es esta? Para variable cuantitativa, pero de tipo discreta o continua. Discreta. Esas tablas cuando no tienen amplitud son de tipo discreta. 6, 7 y 8. Luego acá nos dice frecuencia absoluta. Nosotros lo ponemos como N sub I. Frecuencia absoluta como la N sub I mayúscula. Frecuencia relativa. Aquí nosotros conocemos como H sub I. Ok, acá nos dicen que es 4, luego no aparece nada, 7 está en blanco, luego 5, luego no aparece nada y luego aparece aquí 7 y tampoco aparece nada. Vamos a... Aquí vamos a poner total. Pero tenemos que 50 son los datos. Ya, N sub I, no hay solamente en la tercera, que es 16. Luego tenemos en la quinta, que es 28. Luego en la sexta, 38. Ya lo estarán viendo aquí, 45. Aquí es I, aquí tenemos 0.08. La 16, 0.16. Luego 0.14. No, hay 16, 0.16. Entonces acá 16, 28. Esto está. 28, 38 está en el 5. A ver, 28, 5. 4 está en blanco. Entonces esto va aquí arriba. Ahora sí, ¿no? 0.16, ok. Entonces nos dice completo y luego hallemos la media, la moda y etcétera, esas cosas. Entonces, para eso, jóvenes, nosotros nos vamos a guiar de lo que anteriormente hemos dicho. Que la suma de todo esto nos tiene que dar 50. Entonces ponemos acá más suma. De todos estos valores nos tiene que dar 50, sí o sí. Tenemos 27, o sea, esto más esto, ¿cuánto tendría que sumar? Esto más esto. 23. Exacto. Ahí tenemos 23, pero no sabemos cuánto es. Pero esto de aquí, ¿a qué valor sería igual, jóvenes? 4. Exacto, es 4. ¿Y esto? 8. 8 Ya. Ajá. Eso también estamos lo que estamos llenando. ¿Y esto qué valor sería igual? 23. 23 porque sería esto más La suma. 7. 23. Muy bien. ¿Y esto qué valor tendría que ser? 50, mil. 50, Muy bien. Ya lo han hallado, ¿no? claro. ¿Y esto cuánto sería entonces? 5 mis. 5. ¿Por qué 5 mis. 45 La más 5 resta. son 50, pues. Ya, muy bien. ¿Y esto cuánto es? 8. No, entonces esos son todos ustedes. ¿Y esto qué valor es? 10. 10. 10 mis, 10. Ya, ¿qué tomes? Muy bien. Ya, y entonces esto ya es fácil, pues, ¿no? Más, ¿en qué es igual esto? Divides. No. 0.08. La frecuencia media absoluta entre 50. Ya, todo diferente ya. Ya, y eso así van completando diferentes estados. Si digamos les falta algo, utilizan las propiedades nomás y lo completan. Y luego hay en la media, la mediana y la moda. A ver, la media, la mediana y la moda para esto, ¿cuánto sería? La moda al ojo nomás, ¿cuánto sale la moda al ojo?
10.000. No, la moda. 6. No, no. 6.000. Está bien. 6. La moda es 6. 6. Ajá, porque se busca, lo que más se repite es el dato 6. Ahora la media, la media ¿cómo lo hallo? La media ¿cómo lo hallo? ¿Quién con quién multiplicó? Media promedio, profesora. Ujú, o el promedio, ¿no? La media o promedio. Entre X por NI. X por NI entre el total Ujú, de sí, la eso sí. frecuencia. Ajá. Tengo que multiplicar X por, o sea, la variable tengo que multiplicar X por la frecuencia. Frecuencia. Ajá, entonces aquí ustedes ponen, pues, ¿no? Más, bueno, aquí pueden poner X sub I por la frecuencia. Ajá, y ponen esto. ¿Pero qué hacían cuando tenían de datos continuos? ¿Multiplicaban por qué? Por la marca de... Clase, con la marca de clase. Clase. Ahí está. C control B. Entonces sale la sumatoria, entonces pongo acá más esto dividido entre 50. Entre el total. 4 puntos, me sale este valor. Ya. Luego, me sigue la mediana. La mediana para datos no agrupados como hallo. Dice para datos discretos. Tenemos que sacar los valores primero. Ya, ¿dónde estamos? Teníamos 50 entre 2. 25. El límite. Mm, 50. ¿Se recuerdan cuando hemos hecho en teoría? En teoría hemos dicho, por ejemplo, yo tengo esos datos, ¿no? Bueno, tenía esos datos, 4, 5, 6 y 8, ¿ya? De ahí ustedes me tenían que hallar la mediana. Luego, ¿qué pasa si yo tengo esto acá? ¿Dónde está? Yo tengo 4, 5 y 6. También me hallan la mediana. ¿Cómo llevan ahí ustedes la mediana para datos sin agrupar? ¿Se recuerdan? La suma La suma de entre el 6 total. No, no llevan así sumando, sino tenían que ordenar. Luego en ordenar, ¿cuántos datos hay acá? Primero hacen la ubicación. Como no hay número. No, pues 4, 5, te estoy diciendo. Y entonces la ubicación, ¿cuántos datos tienes acá? 1, 2, 3, 4, cuentas. Sería 4 entre 2, que vendría a ser 2. Pero, ¿qué pasa cuando los datos son pares? Hemos dicho qué cosa. Se suma. Suma y divide entre 2. Sí. Cuando los datos son pares, lo que se tiene que contar es es acá, pues poner más, en vez de 4 datos ponen ustedes 5 entre 2, que vendría a ser 2,5, o sea, 2 y mitad. Aquí estaría la mediana. En otras palabras, la mediana sería la suma o el promedio del dato central. Sería 5 más
6 dividido entre ¿cuánto? Entre Dos. 2. Esa es la mediana. Pero para este caso, ¿quién viene a ser la mediana? 5 Cinco. entre 5, mis. Ahí ¿Cuántos sí. datos tienen? Tienen Cinco. solamente 3. 3. Entonces la mediana es el punto central que vendría a ser 5. Para este caso también sería así, similar a eso. Tenemos 50 datos, lo sumo 1, ¿cuánto sería? 51. Ajá, Entre 2. 25.5. Esto nos indica que la mediana es igual al dato que está en ¿qué lugar? Aquí en el NSUP. NSUP en el Quinto, mis. 21. quinto, Ajá, acá en el quinto, en el 28, o sea, mi mediana es 5. De esa manera tienen que hacerlo. Pero si es impar, ahí nomás lo saca. ¿Sí? Mm, 20. Listo. ¿Y la mediana qué es igual? 5. Ya, dado esto, pues, les he dejado una vez medida de tendencia central. En ejemplo, creo que les he dejado. ¿Esto lo han resuelto? Ya, de acá saquenme lo que es la mediana y todas las medidas de tendencia central. La media, la mediana y la moda. Acá el salario es de 26 a 34, de 30. Número de empleados. Y esto ya no, esto no me lo hago, no me lo entiendo. Esto acá mejor. Se muestra la frecuencia del número de hijos. Acá las familias. Una familia tiene 0 hijos. 4 familias tiene un hijo. 7 familias tienen como número de hijos a 2. 6 familias tienen como número de hijos a 3. 2 familias tienen como número de hijos 4. De esto, a ver, sáquenme lo que viene a ser la media, la mediana y la moda. O a simple ojo, ¿cuál es la moda? ¿Cuánto vale la moda? Tener 2 hijos, mis. Dos. 2. Dos. 2. 2 hijos, ¿no? Ya, sí, 2 hijos. Ahora el promedio, que vendría a ser la multiplicación de quién con quién. Mira, El total del X, sí. Ajá, control V. ¿Esto quién viene a ser? Número de hijos es X sub I. Y esto acá viene a ser N sub I. Entonces, para allá el promedio es X sub I por N sub I. Aquí vamos a poner total. Aquí es suma. Paréntesis y jalamos. Aquí sería más esto por esto. Entonces la media, el promedio media. Promedio media es el nombre. Más, ¿qué sería? Esto entre 44 entre 20. ajá, 2.2. Como no hay 2.2 hijos, se redondea a 2, no, al menor. Ya, luego la moda, que es igual. 2. Luego, ¿qué más nos sigue? La media, ¿no? Mediana. Ya, ¿qué es igual a la mediana? Sería 7, mis. Acá vamos a ver No, no hay mediana, recuerda que es la misma que tu variable. ¿Quién es nuestra variable en esta situación? ¿Quién es 2 la sería, variable? mis. 2 mix. Ajá, más esto.
A ver, hacemos, como es un número para 20, 20 más 1 es 21, entre 2, 10.5. 10.5 está en este intervalo, por lo tanto, tu mediana es 2 hijos. 2 hijos. ¿Qué jóvenes? Mira, esa hojita que les he mandado, resuelvan, ¿ya? Y yo voy a ponerles en participación. Igual no está complicado. Lo he tratado de hacer lo más simple posible. Mire, dentro de cada docente tiene su manera de, ¿cómo se llama? De enseñar, etcétera. A mí lo que me parece más interesante, lo que siempre he tratado en los cursos que he dictado, pero como les dije, depende de cada criterio del docente, es, ¿dónde está? Tendencias a... Es generarles así este tipo de datos. Para mí siempre que trabajo con base de datos y que ustedes manejen esta base de datos tanto en el SPS, en el Excel y en lo que también está manejando en el R. Entonces, esa es mi prioridad. Ahora, dentro de lo que es planteamiento de ejercicios de este tipo, sí, claro, para que ustedes más o menos puedan ejercitarse y todo ello, pero cuando ustedes salgan o cuando ustedes trabajen, lo que les va a dar es esto, ¿no? Una base de datos sí o sí. Ustedes van a tener encuestas, van a tener, cuando trabajan en el sector público, privado, van a tener lo que es proyectos, ejecución de proyectos, saldos contables, cosas como esa que no les va a venir en una tablita, les va a venir de esta manera, así en suelto. Entonces, mi idea es que ustedes sepan manejar este tipo de datos. Ya les he enseñado uno por SPS, diré por Excel y también las gráficas, ¿no? Ustedes han aprendido a graficar cada uno de ellos que presenten en su informe y también hacerlo lo que es la parte, ¿cómo se dice? La parte de interpretación, esos dos. ¿Y qué gráfica aplicar a los tipos de variables? O sea, no es lo mismo que ustedes le hagan esto, un histograma a gráfica de barras, ¿no? O sea, ahí hay una gran diferencia. Entonces, en ese sentido, yo les voy a dejar un trabajo para que ustedes creen una base de datos y lo puedan manipular de diferente manera. Estos ejercicios también les voy a dejar. ¿Alguien que lo ha resuelto algo de esto? ¿Lo que les he enviado? ¿Esto de 6 lo han resuelto? Está fácil. O ya han armado su tabla de frecuencia de las 6. Por ejemplo, ¿esto qué es? Este es un histograma. Al ser un histograma, ¿qué tipo de tabla le corresponde? ¿Qué tipo de Cuantitativo. Tabla de frecuencia, Miss. Ajá, ¿qué tipo? Para uno cuantitativo. ¿Y ese cuantitativo va a ser con qué? ¿Con intervalos de clase o no va a tener intervalos de clase? Sí, va a tener intervalo. Ah, ya, entonces, ¿ya le han armado esto de acá a las 6? A ver, ármenlo. Tenemos 15 minutitos para que ustedes lo armen. ¿Ya lo tomaron ya? Sí, profesor. A ver, muéstralo. Y explícalo.
En el intervalo de 10 a 63 hay 5 y de 63 a 6 es 18. El rango es 3 o la amplitud. Ajá. Y de 66 a 69 hay 42. Eh, esa sería también la moda. Ujú. De 69 a 72, claro. Hay 27 y de 72 a 75, 8. Ujú. Está muy bien. ¿A todos les ha salido de esa manera? Mi puntito, Venga, tu punto, Edwin. Claro, claro. ¿Dónde estás? ¿Tu apellido? Najarro Lane es Edwin, Miss. Najado Lane es Edwin. Sí, Miss. Ya. Gracias. Listo. Jóvenes, el trabajo que les voy a pedir que hagan en grupo es lo siguiente. ¿Dónde están? Ujú. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿no? Ya. No, miss. No, miss. Ya. Como ya les decía y como les he enseñado, ustedes me van a crear, van a formar grupos de... ¿Cuántos alumnos somos? Son 40, ¿no? Pues son 40 y un poco más. Ya, mínimo el tamaño del grupo va a ser 5, ¿ya? Ustedes se agrupan de acuerdo a su conveniencia. Y van a tener lo siguiente, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Cuántas variables? Ustedes van a trabajar. O sea, 100 variables, ¿ya? 50 no me, mucho, sí. 60. Ya, ustedes van a trabajar por esos grupos, 60 variables y 100 casos. Acá, 100. ¿Se acuerdan que ustedes estaban armando ya esas variables del mercado? Ya. Ustedes van a suponerse una situación. Por ejemplo, ustedes van a decir, no, el mercado Neri García. Ok, el mercado Neri García o otra situación, otra población. Entonces me van a escoger una población del cual ustedes van a sacar 60 variables. Pero de esas 60 variables, el 40 y el 30 nomás. El 30% de esas 60 variables va a ser de tipo cuantitativa, continua. El 20%, no, el 30 también. El 30% va a ser cuantitativa, pero discreta. Ahora, el 40%, lo más sencillo, va a ser cualitativa. Cualitativa. 20 lo vamos a poner. Cualitativa, nominal, 20%. Y 20% va a ser cualitativa ordinal. Ordinal. Ya. ¿Eso de acá quedó claro? Sí, ¿no? Ya. 30% cuantitativa continua, 30% cuantitativa discreta. Continua, por ejemplo, talla, peso. Discreta, número de hijos, número de clientes que entramos al restaurante, etc. Luego, cualitativas nominales es color de ojos, cualitativas ordinales es grado de instrucción, o sea, hay una jerarquía. Satisfacción del cliente, ¿no? Alto, bajo, regular, ya. Eso también son ordinales. Luego, todas estas sus variables, ustedes aquí me van a poner uno, van a poner el nombre de la variable. Variable 1 es sexo, variable 2, tal. Van a poner su nombre.
y van a decir qué tipo de variables. Luego acá ustedes van a poner, por ejemplo, que sea sexo, ¿no? Y aquí van a poner 1 igual a varón, luego coma, 2 igual a ¿cuánto? A mujer. Mujer. Ajá, entonces van a codificar cada una de esas. Pero lo que no va a codificar, que es, por ejemplo, edad, variable cuantitativa, eso ya no vas a codificar porque no es una cualitativa, eso le dejas tal cual. Aquí, digamos, vamos a llamar las codificaciones. Acciones, ¿ok? Entonces ahí sí lo van a hacer. Luego, aquí no está, ¿dónde está esa parte? En base de datos. Ah, en administración, en economía tiene que estar. Un ratito. Está abajo. Tenemos sexo en parámetros de con mis números. Ah, ya. Base de datos. Esto que tiene. Una base de datos. Pues este con trabajo. Vamos a hacer algo, ¿eh? Esto lo voy a guardar. Esto se va. Economía. Mira. Ya, primero su nombre, luego los datos. Aquí, no. No sé. Ya, antes de dato vamos a... Aquí lo que hemos dicho, ¿no? Aquí son las variables. Variables, aquí les he dicho, ¿cuántas variables? Bien. 100 variables. Ay, me han dicho 100. 100 quiere ya 100, no sé. Una mentira, 60 nomás. Ah, su 100 ya. 60. Entonces su compañero decía 100. Ya. 60 variables y van a poner acá el nombre de su variable. Por ejemplo, sexo, ¿no? Es un nombre. Luego me van a poner tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es? Aquí. En sexo, que es cualitativa. Nominal. Exacto. Luego, ¿qué más van a poner acá? Que van a poner codificación. En caso tuviera... bueno, esto no escrito. Codificación. En caso que, por ejemplo, 1 es igual a ¿qué? Varón. Ya, luego coma, 2 pone igual a mujer. Listo. Y así sucesivamente. Entonces les decía que en total van a tener 30% que es cuantitativa continua de los datos. Luego el 30% que viene a ser también cuantitativa, pero ¿de qué tipo? Discreta. ¿De tipo? Discreta. Luego vamos a tener 20% de qué? Cualitativa, ¿qué? Nominal. Bueno, control X, control V, también. Y el otro 20% cualitativa ordinal. Y un 20%. ¿Sí? Listo. Entonces, el primer trabajo es lo siguiente. Ustedes me van a escoger en una situación dada. Por ejemplo, van a decir en el mercado negro García, o van a decir en los gobiernos regionales a nivel de Ayacucho, se hizo una encuesta y se sacó una muestra de 100
No, 150. Tamaño de la muestra, ¿ya? Tamaño de... Tamaño de la muestra. 150, ¿ok? Y luego, esto es preliminares. Nomenclatura, ¿ya? Nomenclatura. Ahí está. Aquí van a estar las características, las codificaciones. Y en los datos, ustedes van a digitar hasta... Esto ya no va. Van a digitarme hasta 150. Y todas las variables que ustedes realicen. Entonces aquí van a poner todas sus variables, pero codificadas. O sea, dato, por ejemplo, en sexo, ¿no? Van a poner 1, 2, y así sucesivamente. Todas sus variables, las 60 variables. Con esta característica, que sí o sí, el 30% cuantitativa, 30%, 20%. Luego ustedes lo van a ordenar acá bonito y van a tener su base de datos. Esto en realidad vendría a ser su base de datos. Aquí lo pueden dejar X1 o si gustan pueden ponerlo sexo y eso depende de ustedes. Luego van a hacer su tabla de frecuencia para las variables cualitativas y hacer las interpretaciones de N y N sub I, cada una de esas N's. O sea, ¿qué significa? ¿No? Eso lo hemos visto en clase. Luego van a hacer su tabla de frecuencia para sus datos cuantitativos, ¿ya? Para datos cuantitativos, no cualitativos, es cuantitativos. Cuantitativos. Ya. Y esa es la interpretación. Recuerda que para los datos cuantitativos tenemos dos tipos, para variables continuas y para las variables ¿qué? Discretas. Las continuas tienen intervalo de frecuencia, en cambio las discretas no tienen, solamente va la variable. Y luego de eso ustedes van a hacer tabla de doble entrada. Van a hacer, por ejemplo, para lo que viene a ser, ¿se acuerdan que hemos hecho en ¿cómo se llama esto? Tablas dinámicas también hemos hecho. Tablas de doble entrada, es tablitas que vienen así. Por ejemplo, acá tenemos sexo y aquí tenemos color de ojos, ¿no? Por ejemplo, ya. Tabla de doble entrada. Acá voy a poner un ejemplo. Ya se ha ido el tiempo ya. Acá, por ejemplo, acá tenemos color de ojos. Pero eso lo pueden sacar ¿dónde? En el R al toque les va a sacar color de ojos. Y aquí tenemos, voy a poner sexo ya, una columnita más. Acá voy a poner sexo. Aquí, por ejemplo, mujer. Y aquí, varón. Y aquí color de ojos, acá falta insertar, ¿no? Insertar. Color de ojos vamos a poner azul. O como la canción, ¿no? Marrones. Marrón. Verde. Y esa sería su tablita de doble entrada. Entonces acá van a poner total. Aquí ponen el total. Y aquí también ponen ya. Entonces acá tienen un total. ¿Cada cuánto les saldrá? Pues eso ustedes también lo pueden ver ¿dónde? En el SPS, en el R, les va a salir. Pero existen varios tipos de tablas de doble entrada, les había dicho, ¿no? Uno que es para el total, el otro que es para filas y el otro que es para columnas. Entonces me hacen por cada una de este tipo de tablas para el total una gráfica. Diré una tabla y van a otra tabla y así, ¿no? Con su interpretación aquí. Más la interpretación. Dos puntos puede ser. 1 y 2. Decir, ¿no? Acá, por ejemplo, saldría 15. Esta es la tabla de ejemplo
tabla total. Tabla. Y pueden decir aquí que salga un 2, un 14, ¿no? Eso lo hacen en porcentajes, me parece más didáctico. Eso también lo hacen en porcentaje. Y dicen, pues no, el 15% de los encuestados o de los alumnos son mujeres y tienen el color de ojo azul. Es porque es el cruce de dos variables. Y eso también, sacado por tan. Y cuando hacen eso, lo ponen azulito, interpretación. Y esto, por ejemplo, pueden ponerle un color diferente, uno verdecito. Entonces, cuando alguien lee, va a decir, ah, azul significa esto, ¿no? Y verde significa tal. Escribe. Luego de eso, ustedes van a hacer medidas de tendencia central. Para todas sus variables que tengan medidas de tendencia central, porque las cualitativas tienen solamente, ¿qué cosa? ¿Solo qué? Moda. Entonces, la moda que se ve con la frecuencia. Y pueden poner tabla de frecuencia para dos agrupadas. Ya. Entonces, ustedes primero, como van a armar su tabla de frecuencia, o sea, van a armar para cada una de estas medidas de tabla de frecuencia, les he puesto. Ya. Acá tienen su tabla de frecuencia cuantitativo. En esa tabla de frecuencia cuantitativo, de acuerdo a esa tabla me van a hallar su media, mediana y moda. Y también me van a hallar para datos sin agrupar, tanto en el Excel, SPS, ya les arroja un valor, ¿no es cierto? Entonces, digamos, todos sus datos ingresan al SPS, cuánto es su media, al toque lo sacan y lo ordenan de esta manera. Y aquí abajo, en anexos, o sea, por debajo van a poner cómo han hecho la tablita, cómo han ubicado la fórmula, es un anexo como hicieron. Y luego van a interpretar. Ustedes ya saben interpretar. Luego de eso van a utilizar sus medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que tenemos? Las más frecuentes, la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Van a hallar de cada una de ellas y también su interpretación. Luego las medidas de posición. Acá, percentiles, 10, 20, 50. Aquí más podemos agregar algo, ¿ya? Percentiles, voy a poner acá cuartiles. Todos los cuartiles. Cuartiles. Y todos los deciles. Más de estos percentiles, más acá que serían 15. Acá vamos a poner algo que no haya. 11. 15 tampoco hay. 25 ya lo tenemos. Ya sería 25, eso no hay. 77. 88 y 97. Los percentiles, aquí todos los cuartiles, 1, 2, 3, 4. Van a hallarlo uno por su tablita de frecuencia. Aquí también. Otros datos sueltos que ya les enseñaron en SPS. Y su respectiva interpretación. Luego vamos a hallar los gráficos para tus variables cuantitativos. Por ejemplo, talla. Solamente van a ser histograma y polígono de frecuencia. Histograma y polígono de frecuencia. Acá, por ejemplo, el color solamente lo con barra o circular. Y aquí vayan netamente los cuantitativos. Eso lo voy a borrar, ¿eh? Aquí en esto solo hay gráficos cuantitativos. Gráfico 2 va a ir solo los cualitativos. Pero acá lo podemos poner todo ya. Cuantitativo y cualitativo. Cambiar el nombre. Cuanti y quali. ¿Ya? Cuanti y cualitativo. De acuerdo al orden que están sus variables. ¿Dónde está mi X? X2. De acuerdo a por ejemplo, talla le corresponde ¿qué? Histograma. Número de hijos, bastones. Ahora voy a copiar Control C, Control V. Por ejemplo, acá tuviéramos color de hojas. Le corresponde solamente ¿qué? Barras
o, ¿cómo se llama? Espera. Esto. Luego vamos a la segunda, gráficas bidimensionales, las que puedan hacer. Leo gráficas de pirámide. De todas las bases de datos van a hacer comparaciones. Y kurtosis y asimetría. Kurtosis, asimetría. La siguiente clase hacemos ya kurtosis y asimetría, ¿ya? Y con su, acá, control X mejor. Kurtosis, asimetría, sus valores, en vez de su interpretación. No. Entonces, ahí. Aquí, valor, cuánto te salió y su respectiva interpretación. Y eso sería todo. La siguiente les debo kurtosis y asimetría. Bueno, eso más o menos sería el trabajo. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Disculpe, ¿podría repetir la parte de los datos? Ojo. Sí, la siguiente clase, porque ya es la 1, tengo que salir y aparte a las 2 yo tengo clase con otra escuela. Mis, Sí. los datos van a ser, o sea, vamos a encuestar o solo vamos a... Simulen nomás ya, porque si van a ir a esta encuesta les va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Entonces hagan simulaciones, digamos que... Nos inventamos los datos, profesor. Sí, pero eso sí, entre grupos no quiero que se me repita. Y tampoco ya hagan las variables que son usuales, ¿no? Por ejemplo, sexo, bueno, sexo sí tiene que ir sí o sí, ¿no? Es una variable. Talla, peso, ya, pero ¿cuántas variables se pidió? 60, ¿no? Ahí tienen para pensar, entonces ahí ya se les va a ir. Vamos a Esto les- pensar en internet. ¿Cómo? La siguiente clase les voy a decir la fecha. Ahorita todavía no lo voy a colgar porque hay un tema que todavía no hemos desarrollado, que viene a ser kurtosis y asimetría. Eso es rapidito. Y ya con eso estaría. No, es el trabajo, este es el primero, y va a haber otro trabajo porque el sílabo dice esta regresión, ¿no? De esa misma base de datos me van a analizar lo que es la regresión. Y también me van a hacer manuales de SPS y R. Todos esos datos que están ahí lo van a procesar en R y SPS, o sea, sí es bastante. Así que van a tener trabajo para buen tiempito. También van a trabajar ¿Nos puede así. pasar ya el Excel para poder estar avanzando lo que... Ya, lo cuelgo. Sí, un favor. Ya. Archivo, guardar como, administración. Voy a poner trabajo, ya. Espérame, nuevo. Todavía no está completo, ¿eh? Porque todavía tiene un trabajito más en Word, que vienen a ser los manuales, sus variables, todas sus variables lo tienen que hacer en R. Sí, así, si no, para que les enseño R. Mira. Voy a poner acá preliminares, ¿ya? Administración. Que cargue un ratito. Aún falta completar. Voy a poner eso, ya aún falta completar el trabajo. Van a decir. Ya. Ya, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase que vendría a ser la próxima semana, ¿no? El martes. Ya me están chequeándolo, revísenlo, más o menos ahí. Bueno, pero también aparte de eso va a venir lo que es manuales, sí o sí van a tener que procesar en SPS y hacer como manualcitos, para que ustedes mismos se reparten, pero con sus variables, ¿no? Yo les voy a indicar cómo en la siguiente semana. Ya, jóvenes, ahí nos vemos. Cuídense, chao, chao. Hasta la próxima. Gracias, Miss. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, profesor.